Gracias. Oh, sí. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo el ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiese que eres Dios. Confesamos que tú eres santo y confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Oh, si tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Y todas las naciones hablan de tu nombre, todo el creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiese que eres Dios. Confesamos que tú eres santo y confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, es poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, es poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Porque tu nombre es Cristo, Dios poderoso, omnipotente, Señor. Oh, sí, Padre. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Oh, oh, oh. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Oh, sí, Señor. Cantamos y declaramos, Señor, tu gloria, Padre bendito, en este lugar, en todo tiempo, Señor, porque tú eres Jesús, Señor, y tu nombre es digno. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Amén. Amén. Porque tú eres altísimo, Señor. Porque tu gracia y tu misericordia fue la que nos salvó, Señor. Fue algo así como lluvia en tierra seca, rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como está
cadena perpetua. Y una mañana escuchar, te doy libertad, diciendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, y solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón le puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis obras, tu palabra alumbró mi corazón. De algo así como está en el abismo más hondo, y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado, que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. Siendo un vil pecador, no como en su mesa, y solo su gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón le puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, y entre mis obras, palabra alumbró mi corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese amor y misericordia, Señor, en nuestras vidas. Señor,
afán de ser. Hoy quiere darte a ti esa misma virtud. Recíbela por fe, tu vida cambiará, la fuerza te dará y también podrás decir: no tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo ir las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo ir las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Con Él todo venceré. Con Él en todo venceré. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Así que vamos a abrir nuestras escrituras. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. El libro de los Hechos, todos estamos ahí. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra vez vamos a leer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, la semana pasada comenzamos una serie, ¿verdad?, llamada Una Nueva Identidad. ¿Cómo es que obtenemos una nueva identidad? Y hablamos acerca que de la identidad, nuestra identidad es la que nos forma, la que nos hace comportarnos de tal o cierta manera. O sea, la identidad que adquirimos a través del tiempo, a través de cuando comenzamos desde niños, ¿verdad?, comenzamos a adoptar buenas y malas costumbres, y esas buenas y malas costumbres, ¿verdad?, empezó a formar nuestro carácter y empezó a formar una identidad en nosotros. Así que la manera o la identidad que tenemos es la que hace que nos comportemos de cierta manera en la sociedad, con la gente. Vimos que la identidad de un no creyente es una identidad de pecador. Una identidad de pecador en la cual un pecador, ¿qué es lo que hace? Se deleita en el pecado. Un pecador es aquella persona que no tiene a Dios en su corazón y vive de una manera impía, ¿verdad? No de una manera pía, sino impía vive esa persona. Y es la manera en la cual nosotros, como no creyentes en su tiempo, éramos y nos dirigíamos y actuábamos dependiendo de esa identidad. Pero vemos que ahora la identidad de un hijo de Dios, vemos que ha cambiado, ¿verdad? La identidad que se tenía antes de conocer a Cristo, cuando uno viene a Cristo, cambia esa identidad, cambia la identidad de nosotros. Y eso quiere decir, si la identidad es la que nos mueve a actuar de una cierta manera, quiere decir que si nuestra identidad es nueva, una nueva identidad que hemos obtenido por Cristo Jesús, quiere decir que tenemos que movernos y actuar de manera a esa identidad. Y eso es lo que vimos, estamos viendo, o es la serie en la cual vamos a tratar acerca de la identidad, esa nueva identidad de nosotros. Y además vimos que para que haya un cambio, para que haya una nueva identidad de nosotros, lo primero que tenemos que hacer tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que haber un arrepentimiento. Y vimos que ese arrepentimiento viene, ¿por qué? ¿Por qué uno se arrepiente? ¿Por qué uno decide
¿verdad? Venir a Cristo. ¿Por qué se arrepiente uno? Porque hay una fe, ¿no? Y esa fe, la cual nos mueve a un arrepentimiento, viene por escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, toca nuestros corazones, conmueve nuestros corazones, y entonces hay un convencimiento de que somos pecadores, que hemos pecado y que estamos en contra de Dios. Y cuando nosotros nos arrepentimos, el arrepentimiento es ese dolor que tenemos de haberle fallado a Dios, de haber estado viviendo una vida no grata delante de Dios. Ese es el arrepentimiento, ¿verdad? Pero vemos en el texto que acabamos de leer que dice que hay que arrepentirse y convertiros, ¿verdad? Dos palabras diferentes. Algunos quizás piensan que es la misma palabra, pero no es así, sino que arrepentirse es sentir dolor de haberle fallado a Dios, de haber pecado, ser enemigo de Dios, pero que cuando uno se convierte, la conversión es algo diferente, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya nos arrepentimos, ahora tiene que haber la conversión. Así que vamos a analizar en esta tarde qué es lo que es la conversión. Así que si el arrepentimiento provoca una conversión en nosotros, el arrepentimiento, ¿verdad?, viene la fe por medio de la palabra de Dios, hace que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, y el arrepentimiento nos mueve a que haya una conversión. Entonces, para poder entender qué es la conversión, ya entendimos qué es el arrepentimiento. Ahora, ¿qué es la conversión? Recuerden que esta serie que vamos a estar viendo es una serie de predicaciones o predicaciones doctrinales. Estamos viendo doctrina. Tenemos que saber qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, cómo tenemos que comportarnos. Por eso empezamos con el arrepentimiento, que es para el comienzo de una nueva identidad, ¿verdad? Entonces, si el arrepentimiento provoca la conversión, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una conversión. O sea, tenemos que definir qué es la conversión. Porque si no entendemos qué es la conversión, si no entendemos qué es el arrepentimiento, si no entendemos qué es la conversión, aunque vengamos a la iglesia, aunque leamos la Biblia, aunque oremos, realmente no somos nuevas criaturas, no tenemos una nueva identidad, simplemente estamos adoptando un estilo de vida de una religión. Entonces, en esta tarde vamos a empezar a ver qué es lo que es la conversión y por qué es tan importante la conversión. No solamente es bueno el arrepentimiento, arrepentirse de los pecados y decir, bueno, le he fallado a Dios y me siento mal por eso, sino que tiene que haber una conversión. Por eso en el texto que leímos dice, arrepentidos y convertidos al Señor. Así que primeramente, ¿qué es una conversión? Voy a dar dos definiciones. Una definición es una definición del diccionario y la otra definición es una definición de la Biblia. ¿Ok? Primeramente, vamos a ver la definición que da el diccionario. Dice, conversión es la práctica religiosa por la que una persona adopta como propias las creencias de la comunidad de creyentes a la que se incorpora o a la que quiere pertenecer, ¿verdad? Entonces, la conversión es la práctica religiosa por la que una persona adopta como propias, ¿verdad?, aquel estilo de vida que tiene esa religión o ese movimiento que quiere estar. Esa sería la definición del diccionario, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca del arrepentimiento. Y lo vamos a ver, cuál es lo que dice la Biblia, qué es la conversión. Lo vamos a ver con textos bíblicos, el cual nos dice qué es la conversión. Así que vamos a leer Isaías 55:7, Isaías 55:7, que está ahí en el Antiguo Testamento. Ok, dice ahí Isaías 55:7. Vamos a ver cuál es la definición que la Biblia nos da acerca de lo que es la conversión. Y dice la Escritura, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, la primera cosa que nos dice la Escritura, que la conversión es de que el impío, que el pecador deje su camino, se aleje de ese camino, se aleje de ese pensamiento y se vuelva a Jehová, ¿verdad? Que venga a Jehová.
que empiece a buscar la presencia de Dios. Es lo que está diciendo aquí Isaías. Luego tenemos en Ezequiel 14:6, ¿ok? Ezequiel 14:6. ¿Estamos todos ahí? Amén. Ok. Dice Ezequiel 14:6, dice, así dice Jehová el Señor. Dice, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartar vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Nuevamente, la conversión es apartarse, apartarse de la mala vida, apartarse del pecado y volverse a Dios. Entonces, el convertirse es dejar de hacer aquello que yo hacía, aquello que me agradaba, dejar de hacerlo y comenzar a hacer lo que a Dios le agrada. Esa es la conversión. Vamos allí, ahí mismo, Ezequías 18:21, que nos dice, Ezequías 18:21, ¿qué es lo que dice? Mas el impío dice, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Entonces, ¿qué es la conversión? Es apartarse de los pecados. Convertirse es apartarme de mis pecados, ya no querer llevar la vida que llevaba, sino que quiero ahora buscar la voluntad de Dios, hacer la palabra de Dios. Vamos allí a Colosenses 3:5. Dice Pablo, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué es conversión? Es dejar todas estas cosas. Hacer morir, pues, todo lo terrenal. Eso es convertirse. Entonces, así que convertirse es apartarse del pecado en acción y pensamiento y venir o voltear el rostro hacia Dios y buscar hacer la voluntad de nuestro Dios. O sea que la conversión es una vuelta de 180 grados. ¿Ah? O sea, una vuelta de 80 grados, ¿cómo es? ¿Una vuelta de 180 grados es así? ¿No? Si yo doy una vuelta así, ¿de cuántos grados es? 360 grados. Entonces, ¿cuántos son 180? La mitad. Entonces, es así, ¿verdad? Ok. La conversión nos enseña o quiere decir que es una vuelta de 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo llevo una vida de tal manera, una vida en la cual mi vieja identidad me movía, me llevaba a pecar, a hacer lo que a mí me gusta y no lo que Dios quiere. Esa es mi vida que yo llevaba. Entonces, cuando yo me convierto, porque hubo un arrepentimiento, hubo un momento en que me sentí mal de haberle pecado, de haberle ofendido, de haberle fallado a Dios y vivir una vida desordenada. Entonces me arrepiento y entonces me convierto porque ya no quiero seguir haciendo lo que yo hacía, y lo que hago es me volteo, le doy la espalda al pecado y vivo una nueva vida en busca de la presencia de Dios. Amén. Esa es la conversión. Por eso es que es importante. Para obtener la nueva identidad, una identidad celestial, una identidad sobrenatural, tiene que haber el arrepentimiento, pero tiene que haber la conversión. Entonces, si una persona no se ha arrepentido y no se ha convertido, no importa que lea la Biblia, no importa que ore, no importa que asista a las reuniones, esa persona no tendrá una nueva identidad, ¿verdad? Esa persona no habrá nacido de nuevo, porque la nueva identidad es una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, necesita haber un arrepentimiento y tiene que haber una conversión. Pero, hermanos, no solamente es importante para cuando nosotros, la primera vez que nosotros venimos a Cristo, no es importante solamente para cuando nosotros nos arrepentimos en aquel tiempo, cuando nosotros nos convertimos, o nos arrepentimos y nos convertimos. Y espero que eso haya pasado en cada uno de nosotros, porque si no pasó el arrepentimiento y la conversión, aún no seguimos siendo creyentes. Seguimos teniendo el viejo hombre, y el nuevo hombre no está en nosotros. O sea, no hay un nuevo nacimiento, no hay una nueva identidad. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento y no hubo una conversión.
Pero en el caso de los que sí lo hemos hecho, los que sí nos arrepentimos y sí nos convertimos al Señor y buscamos hacer la voluntad de Dios, hermanos, aún cuando ya nos hemos convertido, ya nos hemos arrepentido, nos hemos convertido y hemos sido salvados, porque es lo que dice el versículo 19 de Romanos. ¿Fue Romanos? No. ¿Colosenses? Hechos. Hechos 3:19. ¿Ok? Seguimos cometiendo pecados, ¿no? Seguimos cometiendo pecados. ¿Por qué? Porque la vida del creyente es una vida ¿de qué? De santificación, ¿no? Y la santificación es algo que es progresivo, ¿verdad? O sea que somos santos posicionalmente cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos y hay esa conversión de voltear el rostro hacia Dios y hacer lo que Dios quiere, ¿ah? Posicionalmente somos santos, ¿no? Porque santos significa que somos apartados del mundo y somos traídos al reino de Dios. Somos santos, ¿verdad? Por eso es que nosotros podemos decir que somos santos nosotros. Posicionalmente somos santos, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir en un proceso de santificación. Un proceso de santificación es en el cual cada día vamos cambiando, cada día vamos siendo mejores, cada día Dios va transformándonos a través del Espíritu Santo. Entonces, aun cuando nosotros ya hubo un arrepentimiento, hubo una conversión en el pasado, aún en nuestro tiempo tenemos que seguir, aun cuando ya fuimos salvados, tenemos que seguir arrepintiéndonos y convirtiéndonos al Señor. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque cuando nosotros pecamos, si no nos arrepentimos, si no nos va a perdonar ese pecado, que no hay arrepentimiento. Pero cuando yo me arrepiento y le digo, Señor, perdóname porque te fallé, perdóname porque pequé, ¿verdad? Entonces tiene que haber una conversión. ¿En qué sentido? Que no voy a volver a hacer ese pecado que hice. Y le voy a dar la espalda a ese pecado que he estado cometiendo y le voy a dar la cara al Señor para que Él me fortalezca. ¿Se acuerdan que el pasaje donde el Señor Jesús viene caminando en el mar en la noche? Los discípulos lo ven caminando en el mar y se espantan porque creen que es un fantasma, y Jesús le dice, no temáis, yo soy, ¿no? Y Pedro le dice, Pedro, el que siempre es el que hacía todo, ¿no? El primero que quería hacer las cosas, Pedro le dice, bueno, si eres tú, haz que yo camine sobre el mar. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús le dice, ven. No sabemos a qué distancia estaba Jesús de la barca, pero lo que sí nos dice es que Pedro sale de la barca, empezó a caminar, ¿no? Empezó a caminar sobre el agua, no sobre rocas, sino sobre agua. Tenía la mirada de Cristo, ¿no? Y cuando deja de mirar a Cristo, ¿qué es lo que pasó? Se empezó a hundir, ¿no? Y tuvo que arrepentirse, ¿verdad? Y voltear su cara a Cristo y decirle, Señor, sálvame porque perezco. Y el Señor Jesús lo sostiene, lo levanta y lo vuelve a poner en la barca, ¿no? Entonces esa es la acción que tenemos que tener nosotros. Cada que pecamos a nosotros, cada que ofendemos a Dios con un mal pensamiento, cada que ofendemos a Dios a través de un mal acto, cada vez que ofendemos a Dios a través de X pecado, tiene que haber un arrepentimiento, no un remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? ¿Cuál es la diferencia? Ya se los he dicho varias veces. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentirme y tener un remordimiento? Dice el hermano Benjamín, le dice al hermano Benjamín, tú. Arrepentirme de algo ya no lo vuelvo a hacer. Remordimiento lo siento, pero sigo. El remordimiento lo que nos hace, nos da dolor, ¿eh? Sí nos hace el remordimiento. Me da dolor, pero ya que se me pasa el dolor, vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Es como aquel hombre que engaña a su esposa, o aquella esposa que engaña al esposo, en cualquier caso. Ya en nuestro tiempo ya no nada más los hombres se engañan, ya también las mujeres se engañan. Y le dice el esposo o la esposa, le dice, ay, perdóname porque te engañé.
Dice, ay, me duele mucho haberte engañado. ¿Ok? Al siguiente día pues sigue con su dolor de que falló. Al tercer día sigue con menos dolor que le falló. Al tercer día pues ya menos dolor. Al cuarto, a la semana ya no le duele. Y nuevamente vuelve a cometer el adulterio. Ese es remordimiento. ¿Qué es lo que le pasó a Judas? Dice la escritura que Judas, ¿qué fue lo que hizo? Dice lo más que como que se arrepintió y que fue y tiró todas las 30 monedas de plata, se las tiró al sumo sacerdote. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? ¿Se ahorcó? ¿Él se salvó? Porque no fue arrepentimiento. Porque si hubiera sido arrepentimiento, él se hubiera convertido, hubiera vuelto nuevamente el rostro hacia Jesús y Jesús le hubiera perdonado. Entonces el arrepentimiento también nos puede traer dolor que nos puede llevar, ¿ya?, al suicidio también. Y eso es lo que ha pasado con muchas personas. Pedro negó a Jesús. ¿Qué pasó? ¿Pedro se arrepintió o tuvo remordimiento? Se arrepintió. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante puso nombre de Jesús. Porque le pidió perdón a Cristo, ¿no? Y Cristo le perdonó. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, nosotros tiene que haber un arrepentimiento y ese arrepentimiento nos tiene que mover a una conversión. Dejar de hacer lo que estamos haciendo y voltearnos a Cristo. Dejar de llevar la vida que llevamos y voltearnos a Cristo. Y como les dije, no importa que vengamos a la iglesia, no importa que leamos la Biblia, no importa que oremos, si no ha habido un arrepentimiento y conversión, hermanos, seguimos siendo inmundos, seguimos siendo inicuos, seguimos siendo enemigos de Dios, aunque vengamos a la iglesia. Entonces tiene que haber un arrepentimiento y una conversión, y la conversión es una decisión de seguir a Cristo. Entonces, el segundo punto que vamos a ver, el arrepentimiento y la conversión nos mueve a buscar una relación personal con Cristo. El arrepentimiento y la conversión nos lleva a tener una relación personal con Jesús. Y nuevamente tenemos Juan 14:23. Vamos a ir a Juan 14:23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La persona que se ha arrepentido y se ha convertido, quiere dejar de hacer lo malo y quiere ahora hacer lo bueno y busca hacer la voluntad de Dios. Y Jesús dice que el que hace mi voluntad, ¿verdad?, ama a mi Padre y mi Padre le ama a él, y vendremos y viviremos con él. ¿Esto qué es? Es una comunión, es tener comunión, es tener una relación personal con Dios. Entonces, si el arrepentimiento y la conversión nos mueve a tener una relación con Dios, ¿verdad?, entonces esa relación con Dios nos mueve, nos motiva a que nosotros podamos hacer o busquemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, si realmente somos creyentes, si realmente hemos arrepentido y convertido, hermanos, tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Tenemos que buscar que aquello que nos dice Jesús que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo. Jesús dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo lo que tú eres, tienes que amar a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y luego dice, y tienes que amar a quién? A tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y tienes que amar a tu prójimo a ti mismo, ¿qué quiere decir? Bueno, que yo tengo que comportarme y tratar de vivir una vida como Cristo la vivió. Entonces, ese es el resultado de que nos hemos arrepentido y nos hemos convertido. Entonces, si nosotros no tenemos el deseo de cambiar, si no tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios, tendríamos que preguntarnos si en realidad nuestra nueva identidad la tenemos. Tendríamos que preguntarnos si realmente hemos nacido de nuevo y nuestra identidad está en Cristo Jesús. Muchos de los religiosos de aquel tiempo de Jesús negaron a Jesús, creyendo que estaban bien, estaban mal.
Muchos en la iglesia pensamos que estamos bien, pero estamos mal. Porque vivimos una religión, vivimos un estilo de vida religioso, pero no vivimos una relación con Cristo. Y si nosotros vivimos solamente nuestra religión y no vivimos una vida en Cristo, hermano, no tenemos una nueva identidad. Aparentamos tener una nueva identidad, pero realmente no la tenemos. Que cada día busquemos esa relación con Cristo. Que cada día que nosotros cometamos, porque seguimos cometiendo pecado y le fallamos a Dios, que realmente nos arrepentamos y que le demos la espalda a ese pecado. Que cada que pequemos nos duela en lo más profundo de nuestro ser haberle fallado a Dios, y que decidamos darle la espalda a ese pecado que hemos hecho, que le demos la espalda a ese pecado que nos gusta hacer todavía, y darle la espalda para poder tener una verdadera relación con Cristo Jesús. Sí. Y bueno, eso le digo a los que nos decimos creyentes, pero también aquella persona que nos escuchará o me escuchará posteriormente en el video, o me esté escuchando en el video, yo también le hago la invitación a que se arrepienta y que se convierta a Cristo Jesús, para que comience una vida nueva en Cristo Jesús, para que comience a tener esa relación con Cristo Jesús y tenga y obtenga esa nueva identidad que es de un hijo de Dios. Así que yo le voy a pedir, hermano, que se ponga de pie. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a que esa nueva identidad nos mueva a vivir una vida como Cristo la vivió. Sigue lo que está. Constancia es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz es la que tú me das, aún en medio de la prueba, con ella me das la paciencia. Pasos tengo, mis pasos doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Mis pasos tengo, mis pasos doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Por qué no se mueve en su lugar y saluda al hermano? Dice: la paz esté contigo. La paz que no es circunstancia, es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz sobrepasa todo entendimiento. Guárdala en tu corazón todos tus pensamientos. Mis pasos dejo, mis pasos doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dejo mis pasos doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el mundo tendremos aflicciones, pero en Jesús
pasos doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paso os dejo, mi paso os doy, pero no como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paso os dejo, mi paso os doy, pero no como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paso os dejo, mi paso os doy, pero no como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Así es que con esa paz nos retiramos el día de hoy, ya que el Señor nos ha dado esa bendición con su palabra. Bueno, el Señor me les bendiga, sea parte de esta familia. Nos desconectamos de la señal, más no de la presencia del Señor. Esa manténgase conectada todo el tiempo. El Señor me los bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.